Supongo que ya vieron la última función que trae Photoshop en su versión oficial, que es la de trabajar directamente con espacios de trabajo en Firefly. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite editar con mejor calidad directamente desde la interfaz de Photoshop y utilizando inteligencia artificial. Vamos a mirar un ratito eso. Abrimos ahí y nos van a salir las opciones que tienen. Fíjense, distintas opciones. Reestilización mágica, aplicar al instante un estilo coherente de varias imágenes, flujo de trabajo de precisión, editar con marcado y una serie de cosas. Yo no lo voy a hacer, pero sí les quiero mostrar algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Vamos a elegir esta que es la que está primero. Y acá nos dice que tenemos que utilizar una imagen de referencia, que sería esta que está colocada. Puede ser esta u otra. Ustedes tienen que elegir la imagen que quieran utilizar de referencia y cargar la imagen a la que le quieran transferir el efecto. Entonces, imagen de referencia a la 1, la segunda es la imagen que ustedes su imagen a la que le van a pasar la transferencia. Y acá te explica qué tipo de inteligencia artificial está utilizando. Vamos a ver un poco acá y nos da todas estas opciones. Vamos a ver esta que dice Image, la 1.5. Ah, la 2. A ver, vamos a la 2. Esta es la mejor eh, inteligencia artificial para hacer este tipo de ediciones en este momento. O sea, ya está incluido en ChatGPT, pero lo que nos interesa saber es cuántos créditos nos va a cobrar. ¿Qué dice acá? Automático, medio, vamos a ver qué dice. Este es el formato de salida. Puede ser un formato 3.2, 4.1 o 2.3. Y acá en el medio vamos a ponerle alto. Y tenemos que pagar 60 créditos para utilizar ChatGPT en Photoshop. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un plan básico que nos dan 1000 créditos, haciendo esto vamos a poder generar entre 15 y 17 imágenes y se nos van a ir los 1000 créditos que nos da ChatGPT mensualmente con el plan básico. Ahora, si tienen un plan superior, tienen mayor cantidad de créditos en Photoshop. Obviamente, yo no voy a usar jamás este sistema, jamás de los jamases, porque no pienso gastar 60 créditos para hacer algo que solamente me costaría 16 créditos si utilizo un plugin. Y vamos a editar ahí. Voy a abrir un nuevo lienzo. Mi lienzo va a tener 3072 por 4096. 300 píxeles por pulgada, le doy a crear. Voy a cargar una imagen. Acá tengo las imágenes que voy a utilizar. Esta es mi imagen, la que voy a utilizar como original, que ya está renombrada @original, y la segunda que voy a utilizar de referencia. O sea, lo que vamos a hacer es lo mismo que está mostrando Photoshop en su versión original, pero vamos a pagar un cuarto de lo que nos quiere cobrar Photoshop. Un cuarto. Elijo esta, la original, y la voy a colocar. Ahí está. Muchos de ustedes ya recibieron todo el prompt y vieron el teaser del video en el cual se muestra la transformación. Y esto está basado en un prompt muy específico. Vamos a hacer correr el prompt. Ahí lo tengo. Lo voy a copiar. Esto se los digo para que lo entiendan porque me lo preguntaron también varias veces. Lo vamos a ver
ahora dentro de un ratito en las imágenes. Pero una vez que tengo ya pegado el prompt, voy a ir a la carpeta donde tengo las imágenes y les quiero mostrar algo. Fíjense, estas son nuestras dos imágenes. La que vamos a utilizar, que es la nuestra, y esta es la que vamos a utilizar de referencia. Fíjense cómo están renombradas: @original y @referencia. ¿Por qué tienen que estar renombradas de esa manera? Porque cuando ustedes coloquen el prompt lo que va a hacer es empezar a buscar la información. Va a ser como una araña, las arañas de Google, y empieza a buscar la información. Si ustedes no renombran las imágenes como corresponde, el resultado no va a salir bien. ¿Ok? Entonces tienen que entender cómo hacer para que funcione. Tienen que renombrar a su imagen como @original y su referencia como @reference en inglés. Si es un PNG, mucho mejor, pero puede trabajar en PNG o en JPG sin problema. ¿Entienden? Bueno, ahora vamos a Photoshop. Una vez que cargamos a nuestra imagen, la imagen @original, lo que tenemos que hacer es cargar las imágenes de referencia. Ambas imágenes. Voy a cargar primero la original. Y ahora voy a cargar la imagen de referencia. Y acá voy a agregar un detalle. La mujer de @original se encuentra sentada sobre un taburete de color blanco. Cargué las dos imágenes de referencia y le agregué un detalle porque esta mujer está sentada sobre un taburete y quiero que en la próxima imagen también esté sentada sobre un taburete. Una vez que tengo todo listo, hago la selección y le doy a generar. Bueno, ahí terminamos y podemos ver lo genial que quedó esta edición. Vamos a hacer un zoom. Se ve absolutamente perfecta. Pero ahora lo que nos interesa saber es cuánto gastamos por hacer esta imagen. Recién vimos que Photoshop nos cobraba por algo, no sé si parecido a esto, pero la idea es transferir estilos. Nos cobra 60 créditos. Vamos a la web aquí a ver cuánto pagamos por hacer esto. Estoy en la página de Kie, donde tengo mis proyectos. Voy a refrescar este y va a salir en primer lugar la modelo que hicimos recién, que es esta. Me cobró 16 créditos. Vamos a verla para que veamos si es la misma persona y no es otra. Ahí está. Quiere decir que nosotros pagamos por una imagen 4K en que 16 créditos, mientras que Photoshop nos cobraría por utilizar su interfaz 60 créditos. ¿Cuántas imágenes podríamos hacer en 60 créditos? Y 6 imágenes tranquilamente por el precio que nos cobra Photoshop. Obviamente que el que quiere pagar más, paga más. Esto es una democracia. Uno pone su dinero donde quiere. Simplemente quiero que vean las personas que ya tienen esta herramienta, la diferencia de lo que van a pagar o lo que están pagando utilizando
Photoshop con las nuevas tecnologías que colocaron ahora, que son tener casi todas las inteligencias artificiales, o pagar un cuarto o un quinto del valor que nos están cobrando, solamente 16 créditos. Y ahora lo único que nos faltaría es darle un poquito de edición en cámara raw o color, y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Voy a extraer al sujeto, seleccionar sujeto, control J para duplicar, sobre la capa inferior voy a agregar un ajuste de brillo y contraste con máscara de recorte, le bajo el brillo y le subo el contraste. Genial. Agarro otro ajuste de color uniforme, este era color sólido antes. Lo dejo así en cualquier color porque tengo que ponerlo en modo de fusión luz suave y bajar la opacidad a 25. Ahora vuelvo a abrir el ajuste y elijo cualquier color que yo prefiera para darle gradación a esta fotografía. Simplemente se van a colocar sobre la paleta, acá, el sector de colores, y van a elegir. Voy a trabajar con los azules, a ver cómo queda. Y si quiero cálidos, ahí me parece que queda bien. Le doy OK. Combino todas las capas, control Alt Shift más E. Lo convierto en un objeto inteligente. Y esto lo vamos a hacer un ratito en cámara raw. 2 o 3 ajustes rápidos en cámara raw. Le damos a aceptar. Ahí lo tenemos a ella. Y vamos a ver la diferencia. Esto lo quito, esto lo quito. Esta es la imagen que nosotros habíamos creado con ChatGPT, que está acá. Y esta es la que hicimos recién con todos estos pasitos, con estos pequeños pasos. Ahí tenemos lo que teníamos con ChatGPT. Y esto es lo que hicimos. Le dimos profundidad a nuestra fotografía. Y partimos de esta imagen. Y es ella, señores, sin ningún tipo de duda. El kit de este punto es que podemos hacer o intentar hacer esto desde la opción nativa de Photoshop acá y pagar 60 créditos por cada imagen, o podemos hacerlo directamente acá y pagar 16 créditos. Ustedes eligen. Nada, muchísimas gracias por ver el video.